Buenas noches. Que Dios le bendiga. ¿Cómo están? Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Pero primero póngase de pie, por favor. Estamos entrando en el mes aniversario de la iglesia, el cumpleaños número 26. Amén. Qué lindo que es cuando se viene una fiesta, ¿o no? ¿A quién no le gustan las fiestas? Ah, qué alegría. ¿A quién le gustan las fiestas? Levante la mano que le guste la fiesta, y el que no, se sienta. ¿A todos les gustan las fiestas? ¿Y qué es lo que por ahí uno espera más en una fiesta? Si usted cumple años, ¿qué es lo que más espera en la fiesta esa, en ese festejo? El regalo, ¿no es cierto? Por ese motivo, y como estamos en vísperas de comenzar el aniversario, que va a durar todo el mes de junio, yo le invito a que cierre sus ojos ahí y que usted piense qué regalo le gustaría recibir de parte del Señor en este tiempo. Cierre sus ojos, no mire a otro lado, trate de adentrarse en su corazón, pero piense bien. Un regalo bien específico que usted quiera recibir de parte de Dios. Y vamos a orar, y yo le voy a invitar a que usted cuando ore, levante sus manos al cielo, sus dos manos como recibiendo ese regalo. ¿Se anima? Levante sus manos y póngalas hacia el cielo como recibiendo ese paquete, ese regalo que usted está esperando de parte de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor, y gracias, Señor, por tu gracia, porque tu gracia es todo lo que necesitamos, Señor. Padre, en esta hora, Señor, tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y cuál es ese regalo que esperamos en este tiempo, Señor. Tal vez hace años que lo esperamos, Señor. Pero en este mes, Señor, te pedimos, Señor, queremos recibir ese regalo de parte tuya, Señor. Por eso extendemos nuestras manos, Señor, con fe, proféticamente, Señor, recibiendo en nuestro espíritu lo que aún nuestros ojos naturales no ven, Señor, pero que hoy se abran nuestros ojos espirituales y podamos ver que ese regalo es depositado en nuestras manos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted lo cree, ¿por qué no le da un aplauso al Señor? Y le damos un aplauso de gratitud por ese regalo que ya recibimos. Amén. Tome su asiento, por favor. Y le preguntaba cómo está porque usualmente, comúnmente, cuando nos reunimos o vamos a trabajar o vamos a la escuela o visitamos a nuestros familiares, lo más común, lo más normal, incluso cuando hemos entrado hoy aquí y nos vemos y nos cruzamos, ¿cuál es la pregunta que viene? ¿Cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta que damos siempre? Bien, todo bien. ¿Sí o no? Ahora yo le pregunto, ¿siempre estamos bien? ¿No? ¿O sí? No, ¿no es cierto? Hay momentos y momentos de nuestra vida. El tema es que nos cuesta compartir que no estamos bien. Y está muy instalado no solamente en la sociedad, sino también erróneamente dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro del cuerpo del Cristo, de que yo siempre tengo que estar bien. De que yo tengo que estar bien por más que esté mal. De que yo tengo que estar bien por más que esté pasando por una situación difícil. Y entonces, a veces se da que tenemos situaciones difíciles, alguna circunstancia familiar, personal, y creo que tengo que estar bien porque si no mi familia se desmorona. ¿No nos pasa eso a veces? Creo que tengo que estar bien porque mi esposa me necesita en este momento, porque está pasando una situación X, porque si yo me caigo se va a caer mi esposa, se va a caer mis hijos. La cuestión es que yo siempre tengo que estar bien.
¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Porque tal vez a lo mejor no les pasa, ¿eh? Me pasa a mí nada más y me voy. No les digo más nada. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy me gustaría hablarles desde un lugar diferente, que es desde la debilidad. ¿Amén? Ay, no hay muchos amenes. Qué difícil que es mostrarse vulnerable, ¿no es cierto? Qué difícil es mostrarse débil delante de las personas. Nos cuesta. Y hace tiempo, más específicamente hace un par de años atrás, cuando había fallecido mi suegra, que para mí fue como mi segunda madre, entrando por la puerta de la iglesia, una hermana me saluda y me pregunta cómo estaba mi esposa, qué sé yo, y me dice, bueno, te pregunto cómo estás porque vos sos fuerte, vos estás bien. ¿Y sabe qué? No. También la estaba pasando mal como mi esposa. También me dolía. Y a veces transitamos situaciones que nos atraviesan de tal forma que hasta nos cuesta demostrarlo, que no estamos bien. ¿Sí? Y ese costar demostrarnos nos vamos adentrando de tal forma que no permitimos que nadie entre. ¿Sí? Y entonces se crea una imagen muchas veces ficticia de que el pastor, la pastora, el líder, mi hermano, es súper fuerte, no necesita nada, no tiene carencias, no tiene debilidades, porque está ahí todos los domingos, los miércoles, en la célula, en este ministerio, en aquel ministerio. Pero la realidad es que todos, absolutamente todos, somos débiles. ¿Sí? Y yo buscando un poco una definición bien concreta de qué significa ser débil, encontré un par y hay una que dice, la debilidad es un término que tiene un significado profundo en la Biblia. En muchos pasajes se menciona la debilidad como una condición humana que nos muestra nuestra dependencia de Dios y nos lleva a buscar su fortaleza. ¿Amén? ¿Está de acuerdo con esa definición? ¿Cree que es así? La debilidad es un término que tiene un significado profundo en la Biblia. En muchos pasajes se menciona la debilidad como una condición humana que nos muestra nuestra dependencia de Dios y nos lleva a buscar su fortaleza. ¿Amén? ¿Creen que es así o no? Si nosotros vemos en la Biblia, tenemos muchísimas historias de diferentes personajes donde podemos ver en su vida diferentes momentos y hay muchos momentos de debilidad. ¿Sí? Pero cuando hablamos hoy en nuestra vida, hoy como cristianos, hoy como iglesia, nos cuesta mucho mostrar ese costado vulnerable. Nos cuesta mucho poder venir y que me salude David y que le diga, ahí estoy David, no estoy bien. ¿Podés orar por mí? Se requiere de cierta madurez y humildad al mismo tiempo para poder reconocer eso, ¿sí? Pero si no lo podemos hacer puertas adentro de nuestra habitación, en nuestra relación con Dios, ¿cuánto menos lo vamos a poder hacer con la gente? O con alguien. No digo que lo hagamos con todo el mundo, ¿sí? Pero a veces en nuestro propio matrimonio se puede dar que uno como varón, como cabeza del hogar, se carga todas las responsabilidades, todas las cosas, y no comparte con su esposa los momentos de debilidad, los momentos que tiene de carga, de estar transitando un dolor, ¿sí? Con la libertad que les permita al matrimonio crecer. Entonces pasa todo lo contrario. Se aíslan porque no se comparte. Amén. Y a veces la esposa cree que está todo bien porque el esposo lo ve bien. O sea, lo ve bien en el sentido que no manifiesta hacia afuera lo que hay aquí dentro. Amén. Entonces, yo en este tiempo
he estado pasando por un tiempo de quebranto, de debilidad, ¿sí? Ya de hace un tiempo esta parte. Y con todo el tema de la enfermedad de mi madre y después su posterior fallecimiento, eso, digamos, sirvió como para que Dios me permitiera ahondar un poquito más y que me viera como en un espejo y me permitiera entender que está bien que no esté bien. Amén. No siempre voy a ser el fuerte. No siempre vamos a estar fuertes. Y está bien que tengamos que pasar por esos procesos. ¿Sabe por qué? Porque si no seríamos autosuficientes, independientes de Dios. ¿Y para qué lo voy a buscar a Dios si yo tengo todo lo que necesito en mí? Yo puedo solucionar todos mis problemas, toda carencia, todo momento de dificultad. Voy a ver cómo lo soluciono en mis fuerzas, ¿cierto? Y a veces pasa que por tanto ir y tanto ir en esa dirección, viene ese, no sé si han escuchado hoy en la sociedad que se dice mucho, que cuando va la gente al médico y tiene alguna crisis y le hacen estudios de todo tipo y le dicen, no tenés nada, es estrés. ¿Lo ha escuchado eso? ¿O le ha pasado tal vez? Y es estrés. Y otra vez hablando con Rodrigo, él explicaba que él había escuchado cómo fisiológicamente funciona nuestro cuerpo y hay una serie de cosas que él explicaba y que él había leído y que son ciertas, o sea, nos pasan a nivel natural del cuerpo, ¿sí? Porque empieza a haber una situación en nuestro cerebro que empieza a desequilibrarse. Pero eso no es ni más ni menos, por esto que les estoy compartiendo hoy, de que nos vamos adentrando, ¿sí? Nos vamos cargando, nos vamos callando, nos vamos guardando y a veces ni siquiera delante de la presencia de Dios lloramos. Ni siquiera delante de la presencia de Dios tenemos la humildad de poder reconocer que no estoy bien, que me duele esto, que estoy atravesado por este dolor, que tengo esta situación que hace años que vengo luchando con esto y que una y otra vez vuelvo de vuelta a este lugar y estoy cansado porque ya no quiero volver más ahí. Un abanico de cosas. Amén. Y estando un día yéndola a ver a mi madre al sanatorio, no sé, yo la cuidaba la noche y mis otros hermanos se repartían en el día. Entonces yo agarraba el auto cuando venía a trabajar y me iba a cuidarla. Y un día, yendo con el auto por la Chacabuco, porque estaba en el Aconcagua, empezó a seguirme un tipo en una camioneta así apurado y me empezó a bocinear. Y resumidamente llegamos a un semáforo y el tipo se me para justo del lado mío, a mi izquierda. Y yo justo en ese semáforo tenía que doblar para ya continuar. Y me empezó a increpar, a insultar, se quería bajar, que nos agarramos las trompadas, que esto, que el otro. Y yo le decía, pero si vos sos el que venía atrás mío y tenés que ver lo que yo hago, ¿cómo pretende pasar por encima de mi auto? Si estoy adelante, te estoy poniendo el guiño, que voy para acá, que voy para allá y vos querés pasar a toda costa. ¿Para qué? Como échale más nasta al fuego. Se puso peor la cosa. Cuestión es que me quedé en el mazo y cuando estaba por ponerse en verde el semáforo, me escupe por la ventanilla. Y yo doblo y salgo y él sale acelerando a full. Y cuando llego al sanatorio y entro, imagínense, o sea, porque hay que poner un poquito en contexto, ¿no? Yo venía atravesado con el dolor de la situación de mi madre y un montón de situaciones que eso acarrea a nivel familiar. Y venía con la cabeza bastante alborotada. Y en ese momento, no sé qué pasó, pero el Señor hizo como clic. Se desconectaron todos los cables en la cabeza para que no reaccionara. ¿Sí? Y cuando yo llego al sanatorio y me bajo, y después cuando entro a la habitación y estoy con mi madre ahí cuidándola, el Señor me empieza a hablar. Y yo le decía, Señor, gracias, porque no me permitiste reaccionar de una forma que esto podría haber pasado a mayores. Hoy, por mucho menos que eso, se bajan, te pegan un tiro, te apuñalan y cuántas otras cosas, ¿no? Y entonces decía, Señor, gracias, gracias. Y entonces uno puede decir, saca chapa ahí y decir, me salió bien. ¿Ah? Cumplí como cristiano.
no fallé. Pero el Señor me hizo ver, a través de esa situación, algo que estaba en lo profundo del corazón. Y me dijo, te está faltando humildad acá, hijo mío. En esta área de tu vida, te está faltando ser humilde. En esta área de tu vida, te falta aprender a accionar como lo hiciste en esta situación. Y créame que fue una enseñanza muy linda. Y un día leyendo el pasaje este que es muy conocido, que es el que le quiero compartir hoy, que está en 2 de Corintios capítulo 12, el Señor me habló un poquito más ampliamente y más en profundidad. ¿Amén? El título de la prédica es Bástate mi gracia. ¿Amén? Mi gracia es todo lo que tú necesitas, dice el Señor. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 12 dice así. Ciertamente, acá es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, ¿sí? En la segunda carta que le escribe. Y él les viene diciendo anteriormente como que había unos apóstoles que se habían medio como entremezclado, como que venían de parte del Señor Jesús, pero que no venían de parte del Señor Jesús, y que andaban hablando mal de Pablo y de los discípulos que estaban con Pablo trabajando en la obra, ¿sí? Y que ellos se venían gloriando, esos discípulos falsos, se venían gloriando, ¿sí?, en cuestiones que tenían que ver con sus actitudes, con su proceder. Y entonces Pablo les empieza a hablar por la carta y les empieza a decir, yo tengo muchas cosas por las cuales me podría gloriar y no mentiría, ¿sí? Y les detalla una lista de cosas. Pero cuando llega esta parte, él les dice lo siguiente. Ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino, ¿en qué? Más fuerte. En mis debilidades. Sin embargo, verso 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Decíamos que la debilidad, yo la resumí un poquito más todavía, según el diccionario de Ariel, amén. Es una limitación, una carencia, ¿sí? Una debilidad es ser limitado en algo, porque escapa de lo que uno puede alcanzar, ¿sí?, según sus fuerzas, según la capacidad que uno tiene, ¿sí? Muchas veces por ahí nos pueden decir, che, estaría bueno que vos puedas servir en este ministerio. Y uno lo primero que piensa, lo de Moisés. ¿Se acuerdan la historia de Moisés, no es cierto? No, yo. ¿Por qué no manda el otro? El otro puede... Y vemos las virtudes de los otros y en nosotros solamente vemos las imposibilidades, las limitaciones, ¿sí? Hace poco el hermano Manuel nos predicaba, no sé si se acuerdan,
de las excusas. ¿Se acuerdan? Cuando se citó la historia de Moisés. Lo que sí me gustaría poder aclarar, porque muchas veces he escuchado que por ahí cristianos lo han dicho, y hasta a veces puede haberse hasta mal enseñado, la debilidad no es lo mismo que el pecado. ¿Sí? ¿Amén? Debilidad no es igual que el pecado, o sea, no es lo mismo. ¿Sí? Porque muchas veces podemos decir, no, bueno, el Señor sabe que yo soy débil en esto y por eso yo caigo en esto. No. El Señor sabe que somos débiles, pero esa debilidad que Él ha permitido en nosotros tiene un propósito, que nosotros busquemos la fortaleza en Él, no que nos refugiemos en el pecado. ¿Se entiende? Porque nos pasa eso, como seres humanos, la debilidad o nos va a llevar a los brazos de Dios o nos va a llevar a los brazos de Satanás. Eso va a depender de lo que usted y yo decidamos. Amén. Muchas veces pasa que tenemos situaciones, alguna debilidad, y en esa debilidad aparece el abanico que Satanás nos ofrece en el mundo como alternativas para suplir esa necesidad, para suplir esa debilidad en mí. ¿Sí? Y entonces muchas veces nos encontramos que nos podemos estar refugiando en un vicio como el alcohol, en otro vicio como consumir pornografía, en otro vicio como caer en la gula de comer, comer, comer y no poder parar de comer, porque hay una carencia en mí, hay algo que genera que yo quiera saciar esto con aquello. ¿Se entiende? Y lo que Dios permite en nosotros, esas debilidades, son para que nos gloriemos en Él. Amén. Son para que usted y yo busquemos el poder de Dios manifestado en cada uno de nosotros en medio de esas debilidades. ¿Sí? Por eso, que nos quede claro el concepto. La debilidad de la que está hablando aquí el apóstol no está hablando de pecado, ¿sí? Sino de una condición que nosotros tenemos como seres humanos que nos lleva a buscar a Dios, que nos tiene que conducir a rendirnos a Dios. Amén. Que cuando digamos, Señor, ya no aguanto más, no puedo más, yo voy a buscar la presencia de Dios y busco la dirección de Dios y busco la voluntad de Dios en esa situación, en esta otra situación, y eso es lo que Pablo estaba experimentando en este momento. Se cree, ¿sí?, que ese aguijón del cual habla Pablo aquí era un problema de la salud que él tenía en su vista, ¿sí? Es una de las creencias, ¿sí? Hay otras que se sostienen, pero yo me inclino más por esa, ¿sí? Porque en el libro de Gálatas él en un momento les dice, ustedes me recibieron en mi debilidad cuando yo estaba enfermo. Y les doy testimonio de que si ustedes hubiesen podido, se hubiesen sacado sus propios ojos para dármelo a mí. Entonces, eso está denotando que él tenía un problema en su vista, ¿sí? Entonces, puede que este aguijón del que él está hablando sea ese. Pero fíjese lo que él dice. Él empieza hablando de que fue llevado en su espíritu, cree él, porque él dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fui llevado al tercer cielo. Tuvo una experiencia tan sobrenatural que Dios lo llevó a mostrarle cosas maravillosas que él no podía expresar con palabras aquí en la tierra, ¿sí? Y no le era permitido tampoco, por Dios. Entonces imagínense lo siguiente, imagínense que usted es llevado al cielo. Soñemos por un minuto, ¿ah? Total, soñar no cuesta nada, ¿no es cierto? Imaginémonos que el Señor nos lleva así, como Pablo, y nos permite ver la gloria en la eternidad de Dios. Y todo lo que uno no se imagina, lo que nos podemos imaginar y lo que ni nos imaginamos. ¿Sí? ¿Cómo vendríamos de allá? Seamos sinceros, ¿cómo vendríamos después cuando reaccionemos y volvemos en sí y ya pasó esa experiencia? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaría nuestro corazón? ¿Cómo, hermana? Gozoso. Amén. Estaríamos gozosos. Pero también sería el peligro inminente de querer jactarnos, ¿sí?, y de caer en el orgullo y la soberbia espiritual. Yo soy Ariel, estuve en el tercer cielo con el Señor. Ustedes, les falta mucho.
¿Sí? Cuando la regla que nos pone el Señor, estime cada uno a su prójimo, a su hermano, como superior a usted mismo. No dice que son superiores a nosotros los hermanos, sino que hay una regla que nos permite mantenernos en humildad. ¿Cuál es? Usted estime a su hermano como superior a usted. Amén. Entonces, en el reino de Dios es todo al revés de lo que tenemos en el mundo. ¿Sí o no? En el mundo te dicen pisa la cabeza para que puedas seguir escalando, escalando, escalando y llegues a donde vos quieras. Y no te importa nada ni nadie. En el reino de Dios dice, el que quiera ser el primero y el más importante, tiene que ser esclavo de todos. Tiene que estar dispuesto a servir a todos. Por eso dice, estimen a sus hermanos como superiores a ustedes mismos. ¿Para qué? Para que yo esté cubierto en mi corazón y no me vanagloríe, ¿sí? Y no me exalte en una forma desmedida. Amén. Y entonces Pablo tiene que reflexionar en esto a raíz de una situación que él viene viviendo en su vida y que la venía viviendo por años. Porque dice, 3 veces le he rogado al Señor, ¿sí? 3 veces le he rogado al Señor que me quite esto. Yo pregunto, ¿le ha rogado usted en este tiempo de su vida que Dios quite algo de usted que no le gusta, que le cuesta, una debilidad, una flaqueza? ¿Le ha pasado? A mí sí. A mí sí. Y creo que a todos. ¿Y sabe qué le dice el Señor hoy? Ese regalo que usted recibió tiene nombre. Gracia. El Señor le dice, a lo que usted le pidió esta noche, bástate mi gracia, hijo mío. Hija mía, bástate mi gracia. Ese es el regalo que usted y yo recibimos en esa oración que hicimos hace un ratito. Amén. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos, hermano. Recién el pastor hablaba de esa canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Sí, lo cantamos, pero no lo vivimos así, muchas veces. ¿Sí? Si somos sinceros con nosotros mismos, no lo vivimos a diario así. Porque le estamos reclamando al Señor muchas veces, nos estamos quejando muchas veces. Esta situación, el auto que tengo, que cuándo voy a poder cambiar este auto, que ya estoy cansado, que se me pincha una rueda, que se me pincha la otra, que se me rompe el burro, que se me rompe esta otra cosa. Que este trabajo, que hace años que estoy en este trabajo y quiero cambiar el trabajo, y cuándo va a ser que yo pueda cambiar el trabajo. Veo que todos los hermanos cambian de trabajo o que pueden cambiar el auto y yo estoy ahí estancado. Otro puede decir algo mucho más profundo. Quiero ser padre, quiero ser madre y no he podido serlo. Y aunque por ahí no nos pueda gustar la respuesta a la oración, hoy el Señor dice, bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas, hijo mío. No necesitas otra cosa, dice el Señor. Necesitas mi gracia para caminar en medio de la adversidad, para caminar y hacerte fuerte en medio de esta debilidad que vos tenés. En medio de esta flaqueza, el Señor te dice y me dice, bástate mi gracia, hijo mío. Eso es todo lo que necesitas. No busques más. Eso es todo lo que necesitas. Mi gracia, dice el Señor. Pero esta gracia no es la gracia salvífica que tenemos cuando le creemos al Señor. Esta gracia es ni más ni menos que la manifestación de la gloria de Dios en su vida y en la mía. Cuando los médicos dicen no hay más nada que hacer y uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Eso no es una debilidad? Porque en mis manos ya no tengo el poder para cambiar la situación. No tengo la facultad. Ni así tuviese todo el dinero del mundo de esta enfermedad, ya me dijeron que no se puede hacer nada. Y entonces el Señor dice, bástate mi gracia. Porque ahora mi poder va a empezar a actuar de una forma tan sobrenatural que si está en la voluntad de Dios, así va a sanarte de esa enfermedad, por más diagnóstico que el médico te haya dado. Amén. Así te puede dar ese hijo que soñaste por años, aunque vos digas, se me pasó el reloj biológico. No sé si ustedes se acuerdan, está bien que los voy a remontar a, no sé si el año pasado o el anterior, tuvo nuestro querido amado pastor David Sain. ¿Lo ubican a David Sain? Flaquito, altito, ¿sí? De ojitos claros. ¿Cómo dice el pastor? No, dígalo bien.
me hace decirlo a ver. El que decía son giladas. Ya predico. Son giladas, sabe decir el pastor cuando sabe estar predicando. ¿Sí? Tiene esa gracia tan hermosa el pastor. Y en una de sus prédicas él estaba hablando y hablaba de un testimonio de una mujer que le habían sacado el útero, ¿sí? Y que después de esa situación ella quedó embarazada. ¿Se acuerdan? Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de bástate mi gracia, estamos hablando del poder grande que Dios tiene. No de que me voy a conformar, bueno, esto va a ser así, toda mi vida voy a tener que arrastrar esta situación. No, Dios te quiere decir en esta noche, bástate mi gracia. Ya tenés el regalo que necesitas. Ya tenemos el regalo que necesitamos. Necesitamos empezar a ejercer la fe de una forma nueva, de una forma con una mentalidad tan renovada, que podamos ver que su gracia es suficiente cada día en nuestra vida, que su gracia es suficiente cuando estoy atravesado por el dolor más grande que pueda haber. Su gracia es la que me sostiene. Por la gracia de Dios estoy hoy parado aquí, porque yo podría hacer cualquier cosa, podría haber sido cualquier cosa, pero la gracia de Dios un día me tocó. Y cuando tuve ese encuentro con el Señor hizo así con mi vida. Y lo ha hecho con tu vida y lo seguirá haciendo con tantas vidas. Pero el Señor no quiere que nos quedemos solamente con la salvación del alma. El Señor quiere que podamos caminar en ese propósito que Él designó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, dice el Señor, que ya había pensado en usted y en mí. Y que preparó obras en Cristo para que usted y yo caminemos en esas obras. Ahora yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cedemos ante las debilidades y abandonamos nuestro propósito? ¿Por qué abandonamos el propósito que Dios tiene con vos y conmigo? ¿Por qué permitimos que diferentes situaciones, circunstancias o momentos de debilidades que tenemos que vivir nos tambaleen de tal forma para dar el portazo y decirle al Señor, yo no quiero más esto, renuncio? Mi hermano, hoy te quiero decir, no renuncies. No renuncies. No renuncies. Iglesia, no renuncie. No renunciemos al llamamiento santo que Dios nos ha hecho. Tenemos un verso lema que hace rato que no lo estamos diciendo. ¿Se acuerda cuál es? ¿Cómo, pastora Carla? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta. Una cosa hago, dice Pablo. Una cosa hagamos, iglesia, en esta noche y cada día de nuestra vida. Le digamos al Señor, tu gracia me basta. Tu gracia me basta, Señor. Tu gracia me basta para dar vuelta a la página. Porque resulta que muchas veces tenemos fe para que Dios haga un milagro extraordinario en nuestra familia, tal vez salvando la vida de un familiar de la muerte, que es un hecho. Pero cuando viene otra situación como tener que tomar una decisión en mi matrimonio, ya esa fe no es la misma. Cuando se trata de ser intencional en mi matrimonio, ya esa fe está resentida. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. Porque hay algo que se llama ego que empieza a dominar un poquito más acá. ¿Sí? Y me fue fácil creer porque estábamos todos orando, porque ahí no había conflicto de intereses cuando orábamos por ese enfermo que estaba en la cama muriéndose. ¿Sí? Pero cuando ahora tengo que ser intencional con mi esposa y tengo que empezar a honrarla como Dios me enseña que la honre en su palabra, y tengo que empezar a atesorarla y a cuidarla como Dios me enseña en su palabra, ya ahí la fe me empieza a claudicar. Y pasa lo mismo si es al revés. Si la esposa tiene que cuidar al marido. Porque esto lo hablaba casualmente hoy con un hermano. Está instalado en la sociedad de que el hombre es fuerte y la mujer es débil. No se me vayan a tirar con una silla las mujeres porque ahora están todas empoderadas y están... Pero la realidad es que en la sociedad y en nuestra propia mente es enseñanza. El hombre es el fuerte, la mujer es la débil. ¿Sí? Y la palabra nos dice que tenemos que tratar a la mujer como vaso más frágil. Si dice más frágil, ¿qué está dando a entender?
que el otro vaso, que es el varón, también es frágil. Solo que la mujer es más frágil. ¿Amén? ¿Qué quiero decir? ¿A dónde voy? Que así como la mujer necesita que el hombre la cuide porque es un vaso más frágil, los hombres también tenemos momentos de fragilidad y necesitamos ese cuidado de nuestra mujer. Necesitamos esa atención de nuestra esposa. ¿Amén? No escucho los amenes de las mujeres. Si estuvieran diciéndole algo a los hombres, amén, amén, y nomás se levantan. ¿Ah? Eso, hermano, aplauda. ¿Eh? El único aplauso del hermano Rodrigo. Siempre nos dará a nosotros, hermano. No, pero no se trata de eso. Estoy hablando de que tenemos la fe, como les decía recién, para ese tipo de decisiones. Pero, por ejemplo, tengo que cambiar de trabajo. ¿Sí? Pero en el trabajo que yo estoy cómodo, porque hace años que trabajo ahí y me cuesta tomar esa decisión. Y tal vez el Señor tenga que poner alguna circunstancia adversa, como me tocó en algún momento a mí, de tener una relación áspera con tus superiores, ¿sí? Y es como que el Señor permite eso, y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y porque vos, cabezón, tenés que despertarte, tenés que dar el paso de fe y tenés que decidir, yo me voy de acá porque yo te voy a abrir una puerta más grande, te voy a abrir una puerta mejor. Y a veces estamos como el pueblo de Israel dando vuelta en círculo. Y seguimos ahí, y seguimos ahí, y seguimos penando y quejándonos, pero no nos vamos de ahí. ¿Sí? ¿A dónde está la fe? Para eso también nos basta la gracia del Señor. Amén. Porque hay un momento de debilidad en la que nosotros, por más que queremos, nos cuesta. Pero hay un momento en el que el Señor dice, se corre el velo para que vos puedas ver que yo tengo todo el poder para que lo que vos emprendas con tus propias manos, si tenés que emprender algo, te vaya bien. Porque lo dice en Isaías 3:10, decid al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos, no porque vivirá de un plan social. Decid al justo que le va a ir bien porque va a comer del fruto de sus manos. Amén. Vamos a comer del fruto de nuestras manos, mis hermanos, no de lo que nos puedan dar, sino de lo que Dios nos provee a diario y de lo que Él quiere hacer con usted y conmigo. Amén. Pero tenemos que creerle al Señor. Bástate mi gracia, dice el Señor. ¿Sabe qué? Hubieron dos personajes en la Biblia que tuvieron momentos de debilidad, pero con dos reacciones diferentes. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, ¿lo tenés, hija? Ah, hijo, perdón, estaba mi hija ahí. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa, antes, hijo, del 7 al 9 y después el 12. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, te cuento, había una situación, ¿sí?, donde otro rey había venido y había empezado a edificar alrededor de donde estaba reinando Asa, y en lugar de buscar la ayuda en Dios, agarró y sacó todos los tesoros de la casa de Jehová y envió sus siervos para asociarse con los sirios, para que le dieran la espalda al otro rey y así el otro rey se retirara. ¿Sí? Entonces viene el profeta de Dios y le empieza a decir, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. El otro verso, hijo. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. Tuvo un momento de debilidad el rey. ¿Y saben qué dice cuando uno lee la historia de este rey? Que hizo lo recto delante de Jehová y su corazón fue perfecto para con Jehová.
¿Sí? No estamos hablando de un rey de esos que hacía todo lo contrario, sino de un rey que caminó en los pasos de su padre David, pero tuvo un momento de debilidad, como los tenemos todos. Amén. Y en ese momento de debilidad, en lugar de refugiarse como lo había hecho siempre en Jehová, ¿sí? Jehová le vuelve a recordar, no era numerosísimo el ejército de los etíopes que enfrentaste, y con todo vos te apoyaste en Jehová y Jehová te libró. Si ya conocías que el Señor te iba a librar, ¿por qué te fuiste para allá? ¿Por qué fuiste a buscar la ayuda, el apoyo en otro lado? ¿Por qué en lugar de buscar el apoyo en Jehová te fuiste a buscarlo en el diablo? El verso 12, hijo, por favor. Fíjese, dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, ¿qué dice? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Nuevamente. Las debilidades nos pueden llevar a fortalecernos en el Señor o erróneamente a buscar la ayuda de parte del diablo. ¿Sí? Y caer en el pecado. ¿La decisión de quién es? ¿De quién es la decisión? Nuestra. Ahora tenemos otro personaje. No quiero que me tiren con nada, pero poneme por favor, hijo, el libro de Mateo, capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Tuvo una debilidad. ¿Sí? El Señor Jesús tuvo una debilidad. ¿Sí? ¿Sabe qué? El Señor Jesús fue débil en el momento que se despojó de su gloria y tomó forma de hombre. Porque se tuvo que hacer semejante a los hombres en todo para poder traer salvación a la raza humana. ¿Sí? Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Fíjese lo que sigue después. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El Señor Jesús, en medio de su necesidad, porque, volvé al verso anterior, hijo, por favor. Al anterior, por favor. ¿Qué dice? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo una necesidad física normal porque había estado 40 días ayunando, ¿cierto? Entonces era natural que tuviera hambre. Pero pregunto, ¿no era una necesidad? ¿No era una debilidad? Sí. Pero en ese momento de debilidad, ¿qué respondió el Señor? ¿Sabe qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, dijo. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Vos me traes a mí a querer tentarme de que yo haga algo que está en mi poder hacer, ¿sí? Pero a mí me sostiene mi Dios, mi Padre, el que me dice, bástate mi gracia. ¿Sabe qué nos está enseñando el Señor Jesús ahí? Dependencia. Dependencia. Cuando usted y yo, si usted y yo fuéramos fuertes por sí solos, para todo, no necesitaríamos depender de Dios. Pero como no lo somos, sí necesitamos depender de Él. El tema está, voy a tomar la postura del rey Asa, que caminó durante toda su vida con un corazón recto para Dios, pero que en un momento específico de su vida de debilidad, no se apoyó en Jehová, como siempre lo hizo. En cambio, el Señor Jesús, desde el día que vino a esta tierra y hasta el día que se fue, no dejó de levantar en alto su dependencia del Padre. Porque en todo momento Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad a la tierra, he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis palabras no son mías, son las de mi Padre que me envió. He venido y dice, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre y acabe la obra que Él me mandó a hacer. ¿Y sabe qué, mi hermano? De eso se trata. De eso se trata, bástate mi gracia. De que aprendamos que en los momentos de debilidad
vamos a recurrir a la gracia del Padre, la gracia que nos provee todo y que suple cualquier necesidad, cualquier debilidad. Amén. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra debilidad es una fortaleza? ¿Se lo preguntó alguna vez? ¿Y si mi fortaleza es una debilidad? ¿Se entiende o los estoy mareando? Si el hecho de ser fuerte en algo me termina haciendo débil, ¿sabe por qué? Por lo mismo que Pablo está diciendo. El Señor le rogué 3 veces que me quitara este aguijón. Y el aguijón me fue dado con un propósito de parte de Dios, que yo no me enalteciera, que no me enorgulleciera. Entonces, esa fortaleza de haber sido llevado por Dios al tercer cielo y de haber sido el instrumento que Pablo fue en las manos del Señor, podría haber sido una debilidad en Pablo, si Pablo dejaba que eso lo enorgulleciera de tal forma y que él se volviera soberbio espiritualmente. ¿Se entiende? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros también. Acá se hace lo que yo digo, como yo digo, y punto. ¿Pero por qué? ¿Sabe qué? Es hermoso servir al Señor, porque en los ministerios que el Señor nos permite servirle, nos va enseñando cosas en el camino. Y uno no empieza haciendo las cosas perfectamente de principio, pero en el caminar y en el servir al Señor, uno aprende. Cuando yo solamente era un miembro del Ministerio de Alabanza y acompañaba en su momento al líder que me pedía que lo ayudara y lo apuntalara, siempre compartíamos reuniones, opiniones y demás. Pero cuando me tocó ser a mí el líder del ministerio, erróneamente pensé por un momento, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Es algo que nos pasa a todos. Nos cuesta reconocerlo, pero es algo que nos pasa a todos. ¿Y sabe qué? El Señor me hizo así, paf, 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 ¿sí? Me mandó un aguijón como a Pablo y me dijo, se trata de que vos vas a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera y como yo quiera, dice el Señor. Entonces, me hizo de un plumazo, me sacó todas las ideas que supuestamente revolucionarias y renovadas yo traía para el Ministerio de Alabanza en su momento. Y tuvo que usarlo a mi pastor para enseñarme gran parte de eso. Aunque el pastor se va a aprender los ojos como el 2 de oro, pero el pastor, en muchas charlas que hemos tenido con él, ¿sí? Él me ha enseñado y me ha mentoreado. Y siempre me decía lo mismo, vos tenés que ser como un pastor para el grupo. Tenés que ser como un pastor que los alimentes, que le des el alimento a tiempo, que estés ocupándote de ellos. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Esa fue una de las más grandes enseñanzas que mi pastor me dio en un momento determinado. ¿Por qué? Porque a veces creemos que ahora me puse la camiseta del 10, tengo la cinta del capitán, ahora sí voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera. No, mi hermano, en el reino de Dios las cosas no funcionan de esa manera. Amén. Y a veces nos toca aprenderlo de diferentes formas, pero siempre el Señor se las arregla para que podamos reflexionar y nos pueda llevar al punto de encuentro y que nos diga, bástate mi gracia, Ariel, porque mi gracia se perfecciona, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Manu, ¿sabe qué, mi hermano? Hay un pasaje en la Biblia que es muy lindo, porque le voy a dar los últimos 2 pasajes que tenemos. Romanos 8, del 26 al 27. Usted puede preguntarse, ¿cómo es que yo voy a poder vivir esto de bástate mi gracia? Es muy lindo cuando lo leemos, cuando vemos que Pablo lo pudo vivir,
Pero Pablo acá no sé qué edad habrá tenido. Pastor, ¿usted sabe qué edad puede haber tenido cuando relataba esta carta del apóstol Pablo? ¿Ya un viejo o más grande, más entrado en años? Porque acá habla de que hace 14 años tuvo esa revelación él, por ejemplo. Sí. Ujú. Sí. Acá habrá... O sea que cuando está relatando acá, muchos años, ¿no es cierto? Es como el pasaje de Filipenses de 4:13, que siempre leemos 4:13 y lo proclamamos. ¿Se acuerda lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero hay un verso 12 anterior a ese. Y el verso 12 dice, ponelo por favor, hijo, perdóname. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El verso que sigue ahora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya era un anciano Pablo cuando escribía esa carta. Y ya había pasado por naufragios, por los azotes que le habían dado tantas veces, por esa pedreada que él había tenido que lo habían considerado muerto, por esa picada de la víbora. Había pasado por tantas cosas, por tantos episodios de haber estado encarcelado. Y en los momentos más álgidos, en los momentos de mayor dolor, el apóstol estaba escribiendo y alentando a su iglesia. Y en este último tiempo donde he sido quebrantado, el Señor me ha puesto al lado de personas en las que he tenido que estar levantándola con una palabra de aliento. Pero al mismo tiempo yo era el que estaba necesitando esa palabra de aliento. Pero es tan grande la gracia de Dios que opera de esa forma, mi hermano. Cuando usted y yo estamos en la lona o en lo más profundo del abismo, el Señor se glorifica de tal forma, se manifiesta con un poder tan sobrenatural. Por eso no renuncie, mi hermana y mi hermano. No renunciemos a ser instrumentos de Dios, aún en los momentos más difíciles. Aún cuando puedas estar atravesando una circunstancia que no te la esperaste nunca. Porque el Señor te dice, bástate mi gracia. Mi poder es el que se perfecciona en tu debilidad. Y mi poder es el que te levanta. No para que vos seas glorificado, para que yo sea glorificado, dice el Señor. Pero vos sos parte de esa gloria. Ahora sí, el verso de Romanos, por favor, chicos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Usted está pasando por alguna situación de dolor, de desaliento, de estar sin entender algunas cuestiones? ¿Está atravesando alguna situación difícil en este momento en su vida? Acudamos al Espíritu Santo. Porque a veces no sabemos cómo pedirle ni lo que tenemos que pedirle al Señor. Porque nos encontramos pidiéndole algo equivocado. Porque Pablo dice, 3 veces le estuve rogando al Señor que me quite este aguijón. ¿Y qué le respondió el Señor? ¡Ay, te lo saqué! No. Le dijo, no es esa la oración, hijo mío. Mi gracia es todo lo que necesitas. Vas a atravesar esa situación, pero con el poder de mi gracia. Vas a atravesar esa circunstancia, ese dolor que tenés en tu corazón, esa incertidumbre, esas preguntas sin respuestas, esas emociones encontradas. Pero mi gracia es todo lo que necesitas para atravesar este momento en tu vida. Porque mi poder se está perfeccionando en esta tu debilidad o en estas tus debilidades, iglesia.
Amén. Tal vez no tengo el trabajo que quisiera tener o el que soñé tener. Gracias por el trabajo que tengo, Señor. Tu gracia es suficiente para mi vida, Señor. Tal vez no tengo el auto 0 kilómetros que soñé en toda mi vida. Gracias por el auto que tengo, Señor. Tu gracia es todo lo que necesito, Señor. Tal vez no estoy teniendo una relación matrimonial como tendría que ser, pero gracias por el esposo, por la esposa que tengo, Señor. Yo voy a seguir creyendo en fe que tú tienes el poder por tu gracia de perfeccionar ese matrimonio en nosotros. Tal vez estoy con esta situación de salud, Señor, y estoy mal. No puedo estar porque me duele. Porque me duele el cuerpo, pero me duele el alma, Señor. Porque no entiendo. Pero bástate mi gracia, te dice el Señor. Porque mi poder se está perfeccionando en tu debilidad, hijo mío, hija mía. El último verso, chicos, por favor. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Decíamos que no sabemos a veces cómo pedirle al Señor. Fíjese lo que dice. Por nada estén afanosos. Por nada se preocupen. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por nada estemos afanosos, iglesia. Por nada estemos afanosos. Más bien presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Pero como veíamos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, para que sea Él intercediendo por nosotros. Y oremos dándole gracias a Dios. Porque aunque no entiendo, Señor, esto, aunque me cuesta poder procesar esto, Señor, yo te creo, Señor. Yo hoy ejerzo el don de la fe, Señor, que va de la mano con tu gracia. Y declaro que yo te creo, Señor. Que yo creo que tu gracia, Señor, es todo lo que yo necesito, Señor. Y que si te tengo a ti no necesito más nada, Señor. Que fuera de ti no quiero nada, Señor. Que te quiero a ti, Señor. Que quiero el poder de tu gracia en mi vida cada día, Señor. Porque Pablo dice... Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré. No se gloriaba enojado. No se gloriaba él en sus debilidades, enojado, frustrado, desanimado. No. Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice el Señor. Me gozo, dice Pablo. Y el Señor dice, quiero que te goces en medio de tu situación. Quiero que te goces en medio de tu debilidad. Quiero que te goces experimentando mi poder, pero en lo profundo de tu ser. No que sea en la superficie, dice el Señor, sino ahí, a donde nadie puede ver, donde solamente mis ojos están viendo. Aún cosas que vos no estás viendo, pero el Señor sí las ve. Ahí el Señor quiere que nos gocemos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Fíjese en las debilidades que Pablo va nombrando. Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a terminar cantando una canción y orando. Bástate mi gracia. Solamente recuerde el título de la prédica. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, hijo mío. Bástate mi gracia, hija mía. Bástate mi gracia.